Buenos días, ingeniera. Mi nombre es José Daniel Alarco Ángulo. Represento al grupo C7 y los integrantes de mi grupo son Mendoza Palacios Yuledi Monserrat, Santana Señor Yoli Javier y Suárez Rivas Elian Café. Conformamos el grupo C7 y el tema que vamos a hablar a continuación se llama Cálculos estequiométricos en el proceso de transferificación de obtención de biodiesel a base del aceite de piñón. Bueno, los cálculos estequiométricos, como ustedes saben, son operaciones matemáticas que nos permiten calcular con precisión la cantidad de una sustancia que se produce en una reacción química. Es trascendental manifestar que existe la necesidad de estudiar fuentes renovables de energía en la actualidad a partir de plantas oleaginosas, con el potencial que tiene esta semilla de piñón, que se caracteriza por su alto contenido en aceite. Además, el biodiesel es un biocombustible líquido que se produce a partir de la biomasa lignocelulósica de la semilla. Y para su obtención se requieren procesos químicos como la transferificación. Como objetivos tenemos nuestro objetivo general, que es identificar los cálculos estequiométricos involucrados en la reacción de transferificación en el proceso de obtención de biodiesel del aceite de piñón. Como objetivo principal tenemos tres. Primero, describir el esquema de la reacción de transferificación. Segundo, explicar el diagrama de flujo de las reacciones estequiométricas. Y tercero, exponer los cálculos estequiométricos involucrados en el proceso. Como punto 2,4 tenemos el proceso. Vamos a ver el procedimiento. La estequiometría de la reacción de transferificación permite calcular la cantidad de biodiesel y glicerina producidos a partir de la cantidad de metanol que reacciona con el aceite, según Leiva en 2011. Como punto 2.5 tenemos las reacciones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La transferificación es un proceso de transformación química donde un lípido, ya sea una grasa o un aceite, se mezcla con un alcohol de cadena corta, ya sea un metanol o etanol, y con un catalizador reacciona para producir un éster, es decir, un biodiesel, y glicerina o glicerol, según Dufour en 2009. Les invito a ver la imagen 1, donde se muestra la reacción de transferificación en el proceso. Bien, como materia prima tenemos el piñón. Este puede llevar a proveer hasta 5 toneladas de semillas por hectáreas, las cuales pueden pasar más de 15 meses de almacenamiento. Mide entre 2.0 centímetros de largo y 1.0 centímetros de diámetro por semillas, que contienen del 40 al 50% del aceite, que es fuente de energía renovable. Las características más principales son la densidad, la viscosidad, la humedad e índice de acidez, índice del peróxido, el índice de saponificación y materiales insaponificables. Haciendo referencia al producto, que es el biodiesel, es un combustible líquido que se produce a partir de la biomasa lignocelulósica, derivada de varios procesos termoquímicos en la obtención del mismo. Se usan métodos químicos como la transesterificación a partir del metanol o etanol. Es importante mencionar que los reactivos utilizados son el alcohol, el catalizador, el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico y el dióxido de sodio. Mediante el diagrama de flujo se ha recopilado una obtención de esterificación que consiste en refinar ácidos grasos mediante la adición del catalizador, que en este caso es el metano. Los ácidos que sean refinados son secados y sometidos a la transesterificación, haciendo aquí la presencia de reactores del tipo tanque de agitación, que sirve de evaporación, de limpieza y filtración y como depósito para la recolección del biodiesel. Vamos a realizar algunos cálculos estequiométricos.
Como primer cálculo nos pide calcular la masa del aceite vegetal. Tenemos por este lado los que son los datos, que sería la densidad del aceite, que es 0,8988 kilogramos sobre litros, y el volumen del aceite, que es 0,5 litros. Aquí tenemos el procedimiento, que para calcular la masa es la densidad por el volumen, pero en este caso vendría siendo del aceite. Sería la densidad del aceite 0,8988 kilogramos sobre litro por el volumen, que es 0,5 litros. Esto nos da la multiplicación de una respuesta de 0,45 kilogramos, que convirtiéndolo nos queda en 450 gramos. En el segundo procedimiento tenemos que calcular la masa del hidróxido de sodio, que para este caso utilizaremos el 1% del hidróxido de sodio, que es basado en la masa del aceite. Como dato tenemos la masa del aceite, que es 0,45 kilogramos de aceite, y el 1% del hidróxido de sodio. En el procedimiento tenemos ¿qué es el procedimiento? ¿Cómo podemos sacar este resultado? Es calculando o multiplicando la masa del aceite por el 1%, que vendría siendo el 0,01. Esta respuesta nos da 0,0045 kilogramos, que convirtiéndolo nos queda en 4,5 gramos. En otro procedimiento tenemos lo que es calcular los moles del aceite. Como primer paso, calcular los datos. El peso molecular del aceite es 282,46 gramos mol, y la masa del aceite es 450 gramos. Como procedimiento tenemos que dividir la masa del aceite por el peso molecular del aceite. Aquí en el procedimiento podemos observar el 450 gramos, que vendría siendo la masa, dividido a 282,46 gramos mol. Se simplificaría los gramos y de respuesta quedaría el 1,59 mol. Y como último procedimiento tenemos que calcular los moles del metanol. Se deduce que por cada mol de aceite se requiere 3 moles de metanol. Entonces, para 0,51 moles de aceite, ¿cuántos moles de metanol se requiere? Como dice en el ejercicio que un mol de aceite equivale a 3 moles de metanol. Entonces, ¿cuántos moles de metanol equivale a 0,51? Hacemos el siguiente proceso. Lo podemos encontrar en dos formas. Lo que vemos en la parte de arriba vemos una forma más directa, y en la parte de abajo una forma más estructurada. Vamos a explicar de la forma más estructurada como normalmente se ve. Se dice que 0,51 moles de aceite es multiplicado por 3 moles de metanol sobre un mol de aceite. Este da un resultado de 1,53 mol de metanol. Este cálculo estequiométrico lo podemos ver de una forma más avanzada, pero una forma más sencilla para que todos podamos entenderlo de una mejor manera. Proseguimos con los siguientes cálculos a obtener masa del metanol y volumen del metanol. Primero vamos a obtener la masa del metanol. Para determinar la masa del metanol tenemos que multiplicar los moles de metanol por el peso molecular, que esto es igual a 1.53 mol por 32.04 gramos sobre mol, en donde mol se simplifican y se obtiene como resultado 49.02 gramos, que convertidos a kilogramos el resultado es de 0.049 kilogramos. En cuanto al volumen del metanol, tenemos que aplicar una fórmula que ya conocemos. Volumen es igual a masa sobre densidad, que esto es igual a 0.049 kilogramos sobre 0.7914 kilogramos sobre litros, dando como resultado 0.06194 litros, que convertidos a mililitros es 61.94 mililitros. Pero para asegurarnos de la reacción hay que duplicar el volumen del metanol. Entonces 61.94 mililitros por 2, dando como resultado 123.88 mililitros, siendo este el resultado del volumen del metanol.
Conclusiones y recomendaciones. En cuanto a las conclusiones de este proyecto, se logró determinar que los cálculos estequiométricos nos permiten describir o conocer la masa de los reactivos necesarios para obtener la cantidad determinada de productos dentro de una reacción química. En cuanto a los diagramas de flujos, se logró describir que es un método en la que se describe el proceso industrial que conlleva un producto y las reacciones que se intervienen en él. Recomendaciones. Se recomienda conocer adecuadamente los cálculos estequiométricos y también es necesario realizar procesos investigativos referentes a procesos industriales en la que la materia prima permita fabricar productos amigables con el planeta, como por ejemplo, hoy en día de las semillas se extraen aceites que en la actualidad se utilizan como biocombustible.